Hola, hola, un saludo muy especial para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Controversia, en donde tocamos todos aquellos temas de los que todos queremos hablar. Para el día de hoy tenemos un tema, como siempre, muy interesante, animales y hombres. Y para dar desarrollo a nuestro tema, nos acompaña el día de hoy Enrique Heredia, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también está cursando maestría en Filosofía del Derecho y es desde hace muchos años practicante del Gaudilla Vaisnavismo. Gracias, Enrique, por acompañarnos. Nos acompaña también David Varela, licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro y doctor en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como profesor de asignatura en la licenciatura de Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Además, es miembro de la Red Iberoamericana de Estudios Críticos Animales. Sus campos de trabajo son la etnografía, teoría multiespecie, estudios críticos de animales, relaciones humano-animal, perspectivas antiespecistas y descoloniales en la antropología. Estudios sobre creatividad, estudios críticos de la discapacidad y estudios del antropoceno. Su trabajo actual se interesa en la investigación de las relaciones entre humanos y otras formas de vida y la teoría crítica multiespecie. Muchas gracias, David, por acompañarnos. Animales y hombres. David, nos encantaría que hicieras una introducción a este tema del que estoy seguro muchísimas personas están ansiosas por escuchar. Bienvenidos. Muchas gracias, gracias por la invitación. Muy contento de estar por acá, un poquito nervioso, es un espacio distinto a los que usualmente me convocan, ¿no? Entonces, bueno, con relación a esta pregunta, pues estamos ante una relación, una relacionalidad, formas de interacción, ¿verdad? Profundamente arcanas, antiguas. Los animales sin duda pues son, bueno, lo primero que habríamos de decir es que nosotros mismos somos una expresión de lo animal, una expresión de la animalidad, ¿verdad? No obstante, pues esta relación ha sido históricamente hablando lejos de ser puramente armónica o simétrica, ¿verdad? Al menos en lo que constituye al mundo occidental y las perspectivas filosóficas, ontológicas, políticas y económicas de Occidente, pero sobre todo la imagen misma a partir de la cual se construye lo humano, pues ha estado fuertemente atravesada por sus relaciones con los animales, ¿verdad? Históricamente los animales han servido pues como puertas y ventanas, como una lámina de contraste a través de la cual se construye lo que se entiende como lo propiamente humano, ¿no? Las relaciones con lo animal, además, pues son diversas, parece obvio, ¿no? Pero son muy diversas en el terreno de la domesticación, pero también así los llamados animales salvajes, los animales en la ciencia, ¿verdad? Los animales en la industria, en la agroindustria, en la alimentación. De manera que mantenemos con ellos pues relaciones, diríamos, constitutivas, es decir, que buena parte de lo que nos permite entendernos como humanos, lo que permite narrarnos como una especie singular y particular, pues son estas relaciones que mantenemos con los animales, ¿verdad? Para pensar en términos de un filósofo muy clásico y político importante como es Giorgio Agamben, aquí en el mundo occidental de nuevo, es que es la dicotomía humano-animal, pues el conflicto político que estaría gobernando otras formas de conflicto, ¿no? Pero bueno, en la modernidad, concretamente, pues los animales están atravesados por formas de representación colectivas que de manera hegemónica y dominante, pues los presentan como un recurso, como un bien o una cosa o un sujeto cosa, ¿verdad? Propenso a la dominación de nuestra parte. De prácticas de dominación, sujeción, exclusión, ¿verdad? Que ocurren con base en un orden económico muy puntual, económico-político, que desde los campos en los que yo trabajo, pues hemos tendido a llamar a este ordenamiento de las relaciones humano-animal como especismo, ¿no? El especismo lo que hace precisamente en tanto un sistema de dominación, un sistema de opresión, es ordenar puntualmente las relaciones que mantenemos con los animales, cómo estos aparecen en el espacio público, cómo estos son entendidos en los marcos de los estados-nación, pero también qué rol juega la cultura, ¿verdad? Como una instancia, como una tecnología, pues que permite en buena medida
mantenerlos en una relación de subordinación respecto de lo humano, ¿no? Porque entonces es en nombre de la cultura que los humanos pueden ser explotados para tal o cual fin, y parecería que esta cultura, al servir acá como una suerte mitológica, pues en realidad lo que está desempeñando es la función de un dispositivo, ¿verdad? Que permite la actualización pues de relaciones injustas y asimétricas con los así llamados animales, ¿no? Ciertamente, y en términos de esta discursividad hegemónica, de cómo los animales aparecen en el imaginario público, esto no es algo evidente y aún menos obvio, porque hay toda una estructura, hay todo un aparato, un conjunto de infraestructuras también materiales, un orden semiótico material, y bueno, aquí eh, que permite que esta dominación pues se vuelva ilegible, ¿no? Que no aparezca en primera instancia como algo evidente, ¿no? Pues ya para cerrar esta intervención, pues podríamos decir que en el mundo moderno, especial y particularmente, los animales son una minoría política no reconocida así. Muchas gracias, David. Tocas unos temas muy interesantes que después de la introducción de Enrique trataremos de desglosar. Muchísimas gracias. Enrique, estamos dichosos de escuchar tu introducción. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Este, pues sí, es una discusión muy interesante desde el punto de vista de la filosofía, cómo podemos abordar a los animales. Pues los animales son una extensión de la naturaleza, ¿no? Quisiera empezar con una carta. Hay una carta que le escribió el jefe Seattle de la tribu de los Swiss en Estados Unidos. Le escribió una carta al presidente Franklin Pierce, donde el presidente pedía comprar sus tierras y reservar a los indios en reservas, en un lugar en reservas. Y el jefe Seattle le escribe una de las cartas que han sido consideradas como una de las apologías más importantes hacia el medio ambiente y la ecología. Él le dice que si no somos dueños de la luz del sol, si no somos dueños del frescor del aire, de, de la calidez de la tierra, ¿cómo es que nosotros entonces podemos venderla y comprarla? Dice, el hombre blanco trata a su padre el cielo y a su madre la tierra como cosas que puede comprar y vender. Su insaciable hambre que tiene va a dejar detrás un desierto, ¿no? Y le dice, nuestra forma de vivir es muy diferente al suyo. Para nosotros, es importante es escuchar el olor de las flores abriendo en la primavera o el sonido de los insectos aleteando, cosas que son totalmente desconocidas para ustedes. Tal vez ustedes dicen que nosotros somos salvajes y no entendemos, pero nosotros entendemos esta relación con la tierra. Si ustedes quieren comprar nuestra tierra, tienen que enseñarle a sus hijos que deben tratar con la misma calidez a un río con la que se trata a un hermano. Entonces, desde ahí podemos ver que la relación de las culturas antiguas con la naturaleza y con los animales en sí era mucho más profunda, ¿no? Y que como va pasando el desarrollo del tiempo, actualmente en la modernidad, el ser humano concibe a la naturaleza como un objeto a explotar, como algo que sirve para estudiar, para analizar y para explotar, ¿no? Eso es principalmente la tesis de Adorno en el libro que se llama Dialéctica de la Ilustración, ¿no? Él dice que la ilustración, prometía, por un lado, liberar al ser humano de su infantilidad, ¿no? De su minoría de edad. La ilustración y la razón era lo que le iba a dar al ser humano, una categoría, por encima, ¿no? Una categoría por encima de las culturas antiguas que concebían al mundo como un mito, ¿no? Que tenían una relación con la naturaleza como un ente real, como un ente vivo, ¿no? A los árboles, a los volcanes, y lo que desplaza a estas culturas antiguas a lo largo de muchos años y que en un proceso que culmina con la ilustración, la naturaleza deja de concebirse como esa madre tierra que provee todo para convertirse en un objeto que explotar y por lo mismo también los animales, ¿no? Como una extensión de la naturaleza.
Y incluso no solamente los animales, ¿no? Sino también los seres humanos que tienen una relación estrecha con la naturaleza, como los indios, como las tribus aborígenes que hay en la India, que hay en Brasil, que hay en México, que para ellos, cuando llegaron los europeos por primera vez, ellos no eran seres humanos, ¿no? Eran una extensión de la naturaleza. Este, y yo creo que esa sería mi introducción. Muy bien, maravilloso. Yo sé que ustedes han estado durante su vida académica estudiando este tipo de temas, ¿cierto? Y nos han, digamos, ya expuesto desde corrientes filosóficas y demás, este tipo de relación. Pero si nos fuéramos a describir o si tuvieran que describir, por supuesto mezclando un poco esa parte académica, pero desde lo personal, ustedes, ¿desde dónde piensan ustedes dos la relación que tenemos con los animales? David, me encantaría escucharte primero. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿desde dónde pienso esta relación? Es una pregunta muy compleja, interesante, porque pues ya de entrada hay una petición de posición de parte del sujeto que habla, ¿no? Lo primero que yo me gustaría decir antes de responder a esa pregunta propiamente hablando es que aún en este ejercicio sigue performándose una suerte de privilegio de lo humano, ¿no? Que puede hablar sobre el resto de los vivientes. Aún aquí estamos performando, estamos actuando, estamos reproduciendo ese privilegio humano que nos autoriza a hablar en nombre de los otros, ¿no? En este caso, pretender hablar en nombre de los animales, ¿no? Si bien nosotros somos animales, como ya mencionaba hace un momento nuestro colega, pues esta dicotomía naturaleza-cultura fundada por la modernidad y fuertemente ratificada por la tecnociencia y la racionalidad instrumental, pues nos pone en un espacio de excepcionalidad, ¿no? Entonces, eso sería como lo primero que a mí me gustaría decir, no la dificultad de ignorar o el no querer yo ignorar pues este privilegio que tengo como humano, ¿no? El privilegio que tengo como humano de poder estar aquí y hablar de los animales, ¿no? Hablar de ellos, hablar, eso creo que me parece que ahí también hay un problema político que no podemos ignorar, ¿verdad? Soy un completo escéptico de darle voz a los sin voz, porque creo que en la vida, el mundo rebosa y habla con voces que no solamente son humanas, ¿no? Eso sería lo primero que yo enfatizaría. Porque claro, yo hablo y yo puedo decirme que yo también soy un animal, pero eso lo hago desde una posición de privilegio, ¿no? Un privilegio que muchas veces no se reconoce. Entonces, es decir, las definiciones son cosas de los definidores, nunca de los definidos, ¿no? Y definir al otro, llámese cerdo, llámese perro, etcétera, como animal, es una categoría humana y una categoría de entendimiento humano que en muchos casos, como ya bien señalaba nuestro compañero, pues la categoría animal ha servido no solamente para nombrar a los así llamados animales, sino también para animalizar a otros seres humanos y en ese sentido justificar la violencia que se ejerce sobre ellos, ¿no? De manera que pues la categoría animal sirve para empujar ciertos cuerpos a un espacio de lo menos que y justificar la violencia que se ejerce sobre ellos, ¿no? Entonces, ¿yo desde dónde hablo? ¿Desde dónde me enuncio? Pues fundamentalmente yo diría que desde dos espacios que se yuxtaponen, que se superponen, ¿no? Por un lado, desde la ciencia antropológica o más ampliamente desde la ciencia social, pero mi práctica científica social no está divorciada bajo ningún pretexto de mis experiencias existenciales, de mis experiencias vitales. Entonces, claro, aquí yo estoy un poquito evocando esto de que Donna Haraway, pero también otros pensadores subalternos como Edward Said llaman o Gayatri Spivak, pues la posición subalterna, ¿no? Posicionarme como que no soy una entidad neutral, valorativamente neutral. Entonces yo hablo desde lo personal, ¿no? Como una persona criada en el catolicismo, ¿no? Y por ende, desde ahí hay una serie de narrativas que se me inculcaron desde niño de cuál es el valor, el lugar y el rol y el estatus social que tienen los animales, pero por otro lado también hablo desde una ciencia secular, ¿no? Una ciencia pretendidamente secular, al menos pretendidamente objetiva, no pretendidamente valorativamente neutral, ¿sí? A partir de la cual busca producir conocimiento acerca de esas otras formas de vida, ¿no? Entonces yo diría que yo me posiciono en primera instancia o yo hablo en primera instancia de los animales desde esta intersección, ¿no? Desde una intersección de una crianza, de un proceso de aculturación que no obstante me revelo, no obstante no sigo al pie de la letra, ¿no? Porque el Génesis enseña que la explotación de los animales es algo que Dios dicta, que Dios autoriza
que Dios legitima, ¿verdad? Y en ese sentido, pues presuponer o asumir una política práctica de no explotación hasta donde eso es posible, pues ya implica nadar contracorriente de fuerzas culturales tremendamente poderosas, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo respondería, ¿no? Yo me enuncio, yo hablo de la intersección de, o la superposición de esas dos cosas. Una pretendida práctica científica, ¿sí? Pero toda una biografía que al final de cuentas está encarnada en mi práctica científica, ¿no? Que no son mutuamente excluyentes, ¿no? Hablo como desde ahí, yo diría que estoy hablando de los animales, además, pues lo hablo desde una posición, insisto otra vez, privilegiada en tanto que humano, que estoy hablando por ellos, de ellos, ¿no? Eh, Sería muy interesante cuándo podremos invitar a una vaca que también esté aquí, ¿no? Platicando con nosotros. Eso sería la respuesta que doy por ahora. Qué bien, gracias David. Enrique, desde tu sentir, desde tu vivencia, desde lo personal, ¿cuál consideras tú que es la relación que tenemos con los animales? Pues, claro, como dice este compañero, es muy importante la cultura en la que naces, ¿no? Porque ya desde cierta cultura hay una cierta forma de ver, ¿no? A los animales. Como decía en el Génesis, prácticamente está escrito que en el Génesis 9:3, todo lo que se mueve y vive os será para alimentar. Así que ya desde ahí pues hay una predisposición, ¿no? Pero, por ejemplo, en la India hay otra cosmovisión, ¿no? Otra forma de ver a los animales. En la India, por ejemplo, la vaca es un animal sagrado, ¿no? Y l- en la India, la vaca es pues es un animal sagrado que tiene muchos más beneficios mientras está viva, ya que da leche, mantequilla, queso, incluso el abono, ¿no? Que su estiércol, la orina, su piel, básicamente todo en la vaca tiene un mayor uso mientras está viva que simplemente como carne, ¿no? Entonces, también si uno nace en la India, tiene esa naturaleza, este, pues más predispuesta a ver a los animales como almas, ¿no? Porque en la cultura de la India, todos son almas, ¿no? Y durante mucho tiempo hubo ese debate en el cristianismo, ¿no? De si los animales tienen alma o no tienen alma, ¿no? Entonces, pues yo, a pesar de ser occidental, a pesar de haber nacido como católico, por elección personal, decidí volverme vegetariano, ¿no? Por una postura ética, y también influido por la cultura de la India, ¿no? que, que tiene muy presente el concepto filosófico de la ahimsa, ¿no? Que de hecho el ahimsa es un principio principalmente budista, ¿no? Durante un tiempo en los Vedas se hacían sacrificios de animales, con formas o con bases religiosas, pero Buda, que es un filósofo de la India, un gran pensador de la India, vino y trajo este concepto de la no violencia, que abarca no solamente hacia otros seres humanos, sino también a todas las formas de vida, ¿no? El no ser violento como principio filosófico es algo que se aplica al no comer animales, ¿no? El no ejercer una violencia sobre ellos. Y ese es un punto de vista oriental, ¿no? Pero también en Occidente han habido personas vegetarianas, ¿no? Este, Paul McCartney y otras personas, ¿no? Filósofos, pensadores que, que tienen una relación o una postura ética con la vida, en el cual implica no causar daño hacia otros, ¿no? Hacia otra forma de vida. Y yo, en ese sentido, esa es mi relación, ¿no? Con los animales, ¿no? El entender que son almas, ¿no? Porque en la cultura védica todo es memoria, ¿no? Todo lo que nosotros somos es memoria. Por eso nosotros nos parecemos a nuestros padres y nuestros hijos se parecen a nosotros, ¿no? Porque cargamos dentro de nosotros una memoria milenaria, ¿no? Y si yo, en la cultura védica dice que si tú consumes carne,
estás introduciendo una memoria dentro de ti. O sea, los animales también tienen memoria, ¿no? Su cuerpo está hecho de una memoria también milenaria, ¿no? Que es proceso de la evolución. Y dice la cultura védica que uno debe de comer aquello que sea en un nivel más distante de uno, ¿no? Como lo que es más básico, ¿no? Mientras más básico sea el alimento que comes, mientras menos complejo sea, es mejor para tu cuerpo. Sutil, mientras más complejo sea lo que comes, mientras más memoria tenga, es más difícil para el cuerpo porque se añade esa memoria dentro de ti, ¿no? O sea, si comes una manzana, si comes una papa, vegetales, arroz, la memoria no va a impactar dentro de ti con la misma fuerza, ¿no? Pero si comes un animal como un mamífero, como un cerdo, como una vaca, que está cargada de una memoria mucho más compleja que un vegetal, ¿no? Que tiene emociones, que tiene memoria, que tiene sentimientos, y cuando tú consumes eso, consumes al animal, estás consumiendo todo eso, ¿no? Y no es que por comer hoy algo de carne, comer unos tacos o algo así, ya en la noche tengas un cuerpo de animal, ¿no? Pero en la cultura védica se entiende lo que es la transmigración, que el alma, dependiendo de su condición, adquiere un cuerpo diferente, ¿no? Entonces, si el alma humana constantemente, mientras más se aleja de la forma humana de vida, porque esta forma de humana es temporal, cuando está, por terminar esta forma humana de vida, dependiendo de la conciencia que tienes, es el tipo de cuerpo que vas a adquirir, ¿no? Y si consumes alimentos animales que tienen una memoria tan compleja, eso poco a poco se va acercando más a ti en la medida en que el cuerpo humano se aleja de ti, ¿no? Por eso es la cultura védica se considera a tres tipos de naturaleza material, ¿no? La naturaleza sátvica, la naturaleza rajásica y la naturaleza tamásica, que su traducción sería la naturaleza en la bondad, en la pasión y en la ignorancia. Entonces, mientras más nosotros comemos alimentos que están en esa naturaleza sátvica, nuestra propia naturaleza física y mental se volverá también más sátvica y bondadosa. Y en lo personal, ese es un conjunto de ideas filosóficas, pero en general es la práctica de la ahimsa y la bondad en la mente y el cuerpo. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Yo quisiera tomar dos términos que pronunciaron cada uno, por supuesto, términos que encierran unos conceptos. Enrique nos hablaba de la cultura, pero David nos hablaba del privilegio. Y aquí quiero unir esos dos términos en una pregunta. A nivel cultural, entonces, ¿será que es evidente que los humanos somos privilegiados, ¿cierto? Estamos en una posición de privilegio, como decía David. Pero ¿será que de acuerdo a la cultura entonces también hay unos animales que tienen una posición de privilegio, ¿cierto? Y lo digo mucho, digamos, con respecto a lo vivencial, a lo cotidiano, como la mayoría de las personas están de acuerdo con tener un discurso de amor a los animales, pero que también es un discurso que por momentos está muy restringido. Es como si hubiesen animales que tuvieran ciertos privilegios, el perro, el gato, pero luego hay otros animales que no, estos no, o sea, estos sí, estos no. Entonces, a nivel cultural podemos hablar privilegios, David, no solo del hombre, sino de ciertos animales. ¿Esto por qué se da desde tu experticia? Sí, por supuesto, por supuesto. No obstante, yo recalcaría, claro, o sea, que hay que decir cómo históricamente eh, hay varias cosas que uno puede señalar al respecto, ¿no? Lo primero es que y me gustaría responderlo desde acá, desde lo que comentaba Enrique, ¿no? Que dijo varias cosas muy interesantes, muy pertinentes, ¿no? Eh, Obviamente sabemos, no es una la historia del pensamiento occidental, ¿no? El pensamiento occidental ha tenido distintas ramificaciones, ha tenido distintas expresiones y unas han resultado triunfadoras respecto de otras, ¿no? Por ejemplo, Descartes, el pensamiento descartiano, la idea de que los animales son simplemente máquinas que responden a eso, a una pura pasividad, seres sin alma porque carecen de un lenguaje, ¿no? Contrastaba también con la postura de Spinoza, por ejemplo, ¿no? Que tenía una opinión muy diferente respecto a que Dios existe en todas y cada una de las cosas que están manifiestas en este mundo, materialmente hablando.
y en ese sentido no establecía una distinción entre el cuerpo y la mente, ¿no? Pitágoras ya era un vegetariano que argumentaba que comer a sus hermanos era una forma de contaminarse a sí mismo, ¿no? Y esto es importante de señalar porque yo creo que no hay cultura humana, ¿no?, que no ejerza formas de violencia, aún sean las más mínimas posibles, ¿no? Yo creo que la IMSA, como un principio ético político, ¿no?, también es teórico en buena medida, ¿no? Es teórico como la línea recta de Euclides, ¿no? Es imposible vivir de una manera completamente desprovista de ejercicios de violencia, ¿no? De ejercicios donde haya perturbaciones hacia el resto de lo viviente o las redes de interconexión con lo viviente. Y es en ese sentido, me parece, que aunque hay animales que gozan de ciertos privilegios en el contexto de las sociedades contemporáneas, de ello no se sigue que estos animales privilegiados, que lo son por supuesto en muchos casos, trasciendan las relaciones especistas o las relaciones de opresión y de explotación que ocurren en el marco del especismo. Porque como ya lo mencionaba hace un momento Enrique, parecería, y esto diríamos, parecería que es algo transcultural la idea de que los animales están con nosotros porque cumplen algo, porque hacen algo, porque los usamos para algo, porque cumplen determinadas funciones, ¿no? Y esas funciones pues son sustantivas a nuestro bienestar, ¿verdad? Entonces, ahora bien, la cultura funciona como un dispositivo tremendo para que nosotros continuemos llevando las vidas que llevamos, para decirlo con mucha sencillez, ¿no? Históricamente, los animales, se ha dicho que no tienen lenguaje, ¿no? Que los animales no son conscientes, que los animales no sienten. Ahora hay un debate tremendo en el contexto de la ciencia occidental, ¿no? Con que los animales tienen o no cultura, ¿no? Y parece que hay un consenso, no hay consenso, pero parece que la balanza se inclina a pensar que efectivamente no tienen. Pero lo relevante de esto no es que lo tengan o no, porque de nuevo es la soberanía humana quien está literalmente dictando, según sus términos, según sus métricas experimentales, etcétera, qué tienen o qué no tienen los animales, ¿no? En lugar de hacer preguntas pues mucho más interesantes en sus propios términos. Entonces, en ese sentido, creo que decimos, bueno, un perro es privilegiado porque el perro no está en un matadero y el perro está en la casa. Bueno, justo, pero en ese sentido también el perro está atado a un cuerpo y un comportamiento que responde a brindarnos compañía. Y si el perro no te brinda compañía en los términos normativos que hemos establecido, pues entonces ese perro sencillamente uno lo puede matar, uno lo puede sacrificar, uno lo puede maltratar, ¿verdad? Porque esas funciones y esos usos que cumplen para nosotros pues sencillamente responden a eso, ¿no? Responden a nuestras expectativas sobre sus cuerpos, sobre sus mentes, sobre sus subjetividades, sobre sus sensibilidades. Entonces, claro, sin lugar a dudas, hay tiendas para tiendas de productos de mascota, ¿no? Y eso es algo que, claro, son para los gatos, para los perros. Entonces, sin lugar a dudas, hay animales que gozan de un estatus ontológico mayor que otras en las sociedades, pero creo que deberíamos ser cautelosos, o pongo eso sobre la mesa, no siendo cautelosos de que eso no significa que los animales como perros y gatos, por ejemplo, ya están exentos o ya han superado estas relaciones pues que ocurren en los marcos de la violencia, ¿no? Y que, insisto, la violencia incluso puede ocurrir, y voy a decir algo que puede sonar una barbaridad, pero la violencia puede ocurrir incluso eh, empaquetada como una suerte de amor o cariño, ¿no? Cuando a un perro se le limita su comportamiento para que no se ensucie, un perro que traes en una carreola para que no lo expongas a peligros, etcétera, pues puede ser que lo haces porque lo quieres, porque lo cuidas, pues eso no está exento de violencias, ¿no? Que son muy puntuales, ¿no? Y en este caso concreto, pues en qué medida estos perros se les niega, ¿no? Que tengan ciertas dinámicas sociales con sus congéneres, con gente de su propia especie, ¿no? Esto lo digo en el marco de que, bueno, mi tesis doctoral fue precisamente sobre eso, ¿no? Sobre las relaciones que mantenemos con los perros. Entonces, pues justamente el perro tiene garantizada una vida buena en la medida en la que sea un buen perro, ¿no? Y sin meternos en detalles de qué significa eso, ¿no? Sencillamente ser un buen perro, pues es ser un perro obediente, ser un perro que esté dispuesto a ser servil a su humano, ¿no? Y es en medida de que se comporte de esa forma como él tiene garantizado ese privilegio, ¿verdad? Entonces, claro que sí, ya para cerrar, sí hay animales privilegiados en estas sociedades, ¿no? Pero esos privilegios son relativos a las funciones que cumplen para nosotros. Todavía no estamos en un momento donde los animales tengan una suerte de derechos soberanos.
¿no? Es decir, que su existencia vale en sus propios términos y no por las funciones sustantivas que cumplan para nosotros, ¿no? Y esto incluso desde mi lectura ocurre en contextos de los llamados animales salvajes. Incluso aún ahí, estos animales están cumpliendo funciones para nosotros que pueden ser en términos de conocimiento, de avance o progreso científico, pero aún ahí están desempeñando funciones para nosotros, ¿no? Entonces parecería que transculturalmente hablando, lo que determina la presencia o no de los animales al interior de los llamados grupos humanos, que también somos animales, pues es precisamente eso, ¿no? ¿Qué usos y funciones cumplen para nosotros? Wow, maravilloso, David. Es decir, a fin de cuentas somos nosotros mismos los humanos quienes dictaminamos qué tantos privilegios puede o no tener un animal. Maravilloso. To- Enrique, ¿qué tienes Totalmente. tú para decirnos al respecto? Pues sí, efectivamente, hay pues una relación que le da una categoría de animal privilegiado, ¿no? Animales como el perro o el gato. Dice el gato, la relación del ser humano con el perro dice que fue anterior a la del gato, ¿no? Porque el ser humano antes de ser bueno, cuando era nómada, cuando era cazador, se hacía más servicio del perro, ¿no? Pero posteriormente ya cuando empezó a recolectar grano, y los ratones se lo comían, entonces fue ahí cuando entró en aparición el gato, ¿no? El gato es que cuida que cuida el lugar donde se guardaba el grano de las ratas. Y precisamente por eso la cultura egipcia, que es tendía a acumular precisamente, le da al gato una posesión divina, ¿no? También podemos ver como en diferentes culturas los animales, dependiendo de su cosmovisión, de su forma de ver la vida, tienen diferentes posiciones, ¿no? Como ya mencionaba hace un momento, la India, la vaca tiene un lugar privilegiado, ¿no? Dentro de los animales. Y en Estados, bueno, en los países occidentales, como bueno, en la cultura egipcia el gato, y en las culturas occidentales el perro, ¿no? Bueno, no solo en la occidental, ¿no? En todas las culturas el perro siempre ha tenido una posición privilegiada. Pero aquí la verdadera cuestión es que no debemos hacer que toda la naturaleza sea como un perro, ¿no? Quisiéramos que el ser humano, que toda la naturaleza actuara como un perro, pero no es así, ¿no? La naturaleza, como tal, ha sido siempre, y retomando otra vez a la carta del jefe Seattle, es la relación que tenemos nosotros con la naturaleza, ¿no? Dice este jefe Seattle que él lloraba, ¿no? Al ver cómo aquellas personas que iban montadas en el caballo gigante de fuego le disparaban a los búfalos tan solamente para matarlos, ¿no? Dice que ellos lloraban al ver esta actitud porque ellos solamente los cazaban para comérselos. Y ser humano lo mataba simplemente para disfrutar de su dolor, ¿no? Quiere decir que ya llega hasta incluso una fase perversa, ¿no? En la forma en la que se relaciona el hombre occidental con los animales. Y es que la, la política como tal y la ciencia siempre, no siempre se relaciona, ¿no? Decía este sociólogo Max Weber que los fines eran como dioses que estaban constantemente en pugna, ¿no? Entonces, por un lado, la política, gira por un lado y la ciencia también, ¿no? O sea, la ciencia ya le advirtió a la política que si sigue con esta misma forma de pensar, de aumentar el crecimiento de exponencial, sin importar las consecuencias ecológicas, que va a terminar siendo un desastre, ¿no? Pero hay políticos que se niegan a reconocerlo, ¿no? Presidente Donald Trump decía que esto del calentamiento global era un invento de China. Bolsonaro decía que era falso eso de que el Amazonas fuera un pulmón del planeta, ¿no? O sea, quiere decir que los políticos no solamente ven a la naturaleza como explotable, ¿no? No reconocen que la misma ciencia dice que hay que protegerla, ¿no? Y es ese afán de la cultura occidental de explotar, que es lo que realmente va a terminar con, con la Tierra y con nosotros mismos. Dice el jefe Seattle que lo que le pasa a los animales habrá de pasarle también al hombre.
porque todo está conectado entre sí, tal como la sangre de una familia. Y había un documental en Netflix que decía, ¿cuánta biodiversidad puede permitirse el hombre perder antes de romper por completo la cadena de biodiversidad ecológica en la que él mismo está dentro? Dice, ¿cuántos animales más como humanidad podemos seguir dándonos el lujo de perder hasta crear un colapso biológico, ¿no? Decía, por ejemplo, Einstein, ¿no? De la importancia de la abeja, ¿no? Que si la abeja no dejara de existir, todos dejaríamos de existir. Pero lo preocupante es que ya, por ejemplo, en Londres ya no hay abejas, ¿no? Se están extinguiendo, ¿no? Entonces, esta cultura occidental moderna, ¿no? Que ve a la naturaleza como explotable, es lo que nos causa, lo que nos va a causar una distinción como seres humanos a nivel, a nivel global, como partes integrantes, como miembros de esta familia universal biológica humana, ¿no? Este, y eso es lo que no entendemos correctamente eso por progreso, ¿no? Porque los indígenas, las personas originarias son los primeros en proteger, los que piden oración antes de sembrar, y es lo que necesitamos retomar, ¿no? Una, una, una diferente visión de progreso, que no sea simplemente el aumento en la tasa de ganancia, sino sea una reconexión con la naturaleza de una forma más espiritual, ¿no? Yo creo que es lo que más necesitamos hoy en día. Muchas gracias, Enrique. Y dado todo lo que nos han expuesto, quisiera preguntarles entonces, ¿por qué es importante para los humanos tener una buena relación con los animales? David. Qué pregunta, qué pregunta. Esta es una pregunta muy tremenda, ¿no? No sé si la voy a responder adecuadamente, ¿no? ¿Por qué es importante? Pues lo primero es que yo te respondería es porque les importa a ellos, ¿no? Es importante porque a ellos les afecta. En primeritita instancia, son ellos los directamente afectados del dominio ontotécnico de sus cuerpos, de sus vidas, de sus comportamientos, ¿no? Entonces, en primera instancia, no importa porque nos vamos a destruir nosotros, no importa porque también nos afecta a nosotros, no importa porque nos va a perjudicar a nosotros, sino que importa porque les perjudica a ellos en primer lugar, ¿no? ¿Por qué importa llevarnos bien con ellos? Porque les importa a ellos. Porque si le ponemos atención a lo que ellos le ponen atención, las relaciones que ellos mantienen con sus entornos, las dinámicas sociales que establecen al margen de nuestra influencia les son importantes a ellos, ¿no? Yo creo que, ¿por qué es importante? Porque es una manera de ratificar que la vida es misteriosa, que la vida se resiste a las conceptualizaciones humanas, ¿no? Yo diría eso en primera instancia, es importante porque les importa a ellos, no nos debe de importar porque les importa a ellos, más allá de que esto nos pudiese o no traer algún beneficio, más allá de que hay que proteger a los animales, porque si no, vamos a entrar en un momento de crisis ecosistémica, o hay que cuidar a la abeja porque es un importante vector ecosistémico. Pero lo que está de fondo hay que cuidarlas porque nos beneficia o porque si no nos vamos a ver perjudicados, ¿no? Y entonces no trascendemos, no superamos ese núcleo de interés y de utilidad, ¿no? Entonces lo primero que yo te diría, ¿por qué es importante relacionarnos bien de otra forma con ellos, no violenta, o lo menos violenta que se pueda con ellos y en medida abolir muchas prácticas porque a ellos les importa, ¿no? Porque es importante para ellos. Y en ese sentido yo recalcaría que desafortunadamente en el estado actual del mundo ya no es solamente Occidente. La tesis de que solo Occidente violenta, de que solo Occidente explota la vida y los animales, pues es insostenible, ¿no? Desafortunadamente también ya vivimos en procesos de occidentalización. Países como la India, países como China, países como Corea y muchos otros países a lo largo del globo han sufrido procesos de occidentalización y están subsumidos en una política económica de escala global, ¿verdad? Entonces es muy complicado y difícil defender la tesis de que solamente Occidente es malvado con la vida, ¿no? Porque en buena medida otros tantos países occidentalizados, pues también están sumidos en las mismas políticas económicas. India y China, por ejemplo, son miembros del BRIC, ¿no? Junto con Brasil. Y eso también para pensar en que debemos ser muy cautelosos con la hipótesis del buen salvaje, ¿no? El indígena como buen salvaje, ¿no?
y los sesgos etnocéntricos y coloniales que hay en esa lectura que se hace de estos grupos, ¿no? Yo creo que pensar en términos de una humanidad compartida, pues es también pensar en términos de si acaso no, entonces otros grupos culturales, no necesariamente occidentales, no fabricarán, no producirán en sus propios términos, sus propios esquemas y lógicas de dominación hacia la vida, ¿no? Esa me parece que es una hipótesis que necesita trabajo, ¿no? Pero por eso lo manejo en esos términos, ¿verdad? Porque creo que no solamente aquí las vidas de los animales, sino toda vida me parece que en general está subsumida a los órdenes económicos y a las nuevas formas de organización del trabajo, entre otros fenómenos que nos afectan de maneras muy puntuales, ¿no? Y eso ya no es privativo de Occidente en ningún sentido, ¿no? Entonces, volviendo a lo inicial, yo te diría, ¿por qué es importante? Porque les importa a ellos, ¿no? Y porque esto nos permitiría ser más humildes como humanos, lo que sea que signifique eso. Yo personalmente no me identifico mucho como humano, no es una categoría en la que yo me sienta muy cómodo, ¿verdad? Y cada vez me distancio más de ella, ¿verdad? Pero te diría eso, ¿no? Porque les importa a ellos, porque hay vidas que florecen al margen de nuestro interés, de nuestra influencia, y eso es lo que deberíamos estar cultivando, ¿no? Porque como bien decía hace un momento Enrique, muy al inicio, ¿no? Para otros grupos también, pues los ríos no son ríos, sino no son recursos energéticos, son abuelos, son ancestros, ¿verdad? Y bueno, eso te diría por ahora, ¿no? ¿Por qué es importante? Pues porque les importa a ellos al margen de la utilidad que tengan o al margen de los potenciales peligros que pueda representar la pérdida de una especie para nosotros, ¿no? Es decir, romper con este ciclo de recursividad que siempre termina redundando otra vez en nosotros. Tengo que confesarte, David, que yo pues también leo, investigo acerca de esta relación humano-animal y es la primera vez que escucho ese punto de vista. Es importante porque a ellos les importa, maravilloso. O sea, que ellos son al margen de nuestros propios intereses. Muchas gracias, David. Enrique, ¿por qué es importante tener para los humanos una buena relación con los animales? Pues, pues es que ese es sobre todo como decía, antropocentrismo, ¿no? El poner al ser humano como el centro de las cosas. Y eso es, pues de alguna forma algo inevitable, ¿no? Dice, Protágoras que el hombre es la medida de todas las cosas, tanto de las cosas que son como de las que no son, ¿no? Y pues nuestra relación con los animales es sobre todo, pues ha pasado por diferentes etapas, ¿no? Por diferentes fases a lo largo de la historia. Y actualmente en Occidente, en esta evolución del derecho, donde se le quiere cada vez dar más derecho o fundamentar más derecho hacia las entidades vivientes, hacia una misma persona, y de ahí a la sociedad en general, un derecho que incluso ya quiere proteger los derechos de la naturaleza, ¿no? Y de los animales, como les da de hecho el derecho, quiere darles la categoría de personas no humanas. Quiere decir que quiere darles la categoría de personas este, con derechos propios, ¿no? Y bueno, al final el ser humano es parte de la naturaleza, ¿no? Nuestra relación con los animales, finalmente, al final va a definir nuestra relación con la naturaleza y con nosotros mismos. Si nosotros seguimos en esta actitud de seguir consumiendo carne. Bueno, dicen que el consumo de carne crea deforestación una deforestación equivalente a 8 millones de hectáreas taladas por año, ¿no? Entonces, el vegetarianismo es un principio ético que corresponde a el respeto por la vida de los animales, por la naturaleza y por nosotros mismos, ¿no? El entender eso, que nuestra relación con los animales es mucho más importante de la que, de la que somos conscientes, ¿no? Y al final el ser humano es parte de la naturaleza, ¿no? Si el ser humano al final se extingue en algún momento por sus, actividades inadecuadas o incorrectas, pues van a seguir existiendo animales o otras formas de vida, ¿no? Al final el ser humano, es un animal más, ¿no? Jack Morris decía el mono desnudo, ¿no? Que, que el ser humano es,
en sí es más animal de lo que realmente a veces quisiera no serlo, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, que nuestra relación con los animales va a definir el futuro de la Tierra, ¿no? El futuro de la ecología. Y creo que debemos ser más éticos y conscientes y, y darles ese derecho a la naturaleza de animales que durante tanto tiempo se les ha negado, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Yo creo que con un poco de la respuesta que nos acaba de dar Enrique, tocó algo de lo que quería preguntarles a continuación, y es, ¿cuál debería ser entonces el lugar de los animales en la sociedad moderna, David? Ya. Uf, qué pregunta. No, pues fíjate que ahorita voy a retomar una palabra que ocupó Enrique, ¿no? Voy a empezar hablándote del futuro y estableciendo acá, a lo mejor voy a ser un poco tramposo, pero es, em, a ver, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro, por supuesto. O sea, dado lo anterior, ¿cuál debería ser entonces el lugar de los animales en la sociedad moderna? Ya, muy bien, muchas gracias. Sí. ¿Cuál es el lugar de los animales? Bueno, yo pensaría, creo que para responder esta pregunta, justamente estamos pensando en el espacio y hay que también reclutar el tiempo, ¿verdad? Y ya un poquito ahorita, al final de su respuesta, Enrique lo hizo. Ciertamente, ¿cuál es el lugar de los animales? Creo que para responder plenamente esta pregunta, primero también hay que pensar cuál es el tiempo social de los animales, ¿verdad? Porque creo que es en virtud de esa pregunta como nosotros podemos responder esta segunda pregunta. Así que te diría lo siguiente, bueno, lo que hay que hacer es dejar de negarles coetaneidad a los animales en primera instancia. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, tendemos a pensar a los humanos como una entidad histórica, lo humano como una entidad histórica, ¿verdad? Y los animales son simple vida que evoluciona, así, sin ningún tipo de historia, sin ningún tipo de pasado acumulativo, ¿verdad? Que se traduzca en biografías políticas legibles que ratifiquen su lugar en este mundo, ¿no? Entonces, lo primero que habríamos que hacer es asumir que tenemos un tiempo compartido con ellos, un tiempo que es de escala planetaria, que es evolutivo, que es cósmico, ¿verdad? Compartimos con ellos un tiempo que es anterior a la vida misma, si pensamos en términos de Big Bang y de las primeras constituciones de la materia, ¿no? Entonces, su lugar con los animales es con nosotros mismos, dentro de este complicadísimo mundo tremendamente contradictorio, imperfecto, violento, desigual, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que habría que hacer es asumir que tenemos un tiempo compartido con ellos, ¿verdad? Un tiempo que se enclava justamente en un momento de una profunda crisis planetaria y civilizatoria, ¿no? Entonces, ese sería como una primera, es dejar de negar o comenzar a reconocer que son nuestros contemporáneos, que son nuestros coetáneos, ¿no? Y que yo, por ejemplo, siendo una persona del sur global, precarizada, yo comparto con una tortuga marina, por ejemplo, que no tenemos una casa propia, ¿no? Literalmente, que no tenemos una casa propia, que estamos a merced de las políticas de desarrollo de infraestructuras en contextos diferentes, pero para salvaguardar nuestra vida. ¿Sí? Que yo comparto con un perro la vulnerabilidad de la falta de un futuro estable, ¿no? Es decir, ¿cuál es el lugar? Pues es el lugar donde somos seres carnales y necesitados en muchos contextos, en unas condiciones muy parecidas y muy similares, ¿no? Yo creo que ese es el lugar, o sea, el lugar, a mí me parece, y sería muy interesante ver qué opina Enrique al respecto, que incluso esto va más allá del derecho, ¿no? Va más allá de la ética, porque muchas veces en México existen legislaciones que puntualmente ya reconocen a los animales como seres sintientes, pero en mi opinión en muchos casos no sirven para nada. Porque la sintiencia, esto de que sienten, de que pueden experimentar dolor, pues a veces únicamente es un recurso retórico para generar formas de explotación menos crueles. Pero de fondo no se está cuestionando ese núcleo, ¿verdad? Que los tiene en una posición de subalternidad, de minoría política. Entonces, eso sería, ¿cuál es el lugar de los animales? Es una pregunta, es una respuesta inacabada, lo admito, no tengo una respuesta completa y total, pero eso sería creo que lo primero, ¿no? Reconocer que estamos viviendo en un mismo tiempo compartido, ¿verdad? Y que su lugar está al lado de nosotros. Pero también creo que ya con esto cierro,
¿cuál es nuestro lugar con ellos también? Bueno, ¿cuál es el lugar de los animales en lo moderno y cuál es el lugar de lo humano? Sería un lugar mucho más humilde, un lugar menos arrogante, un lugar menos excepcional, ¿verdad? Donde dictemos todo el tiempo las reglas del juego, donde todo el tiempo nosotros estamos determinando el valor de los animales y de la vida en general en función de simbólicamente qué representa para nosotros, ¿no? Espiritualmente qué representa para nosotros, porque de nuevo es otra vez todo el tiempo trayéndolos a nosotros, ¿no? Todo el tiempo poniéndonos como el centro, y como decía este Siux Alcenegro, este Siux Oglala, pues el centro del mundo está en todas partes, ¿no? En todas partes está el centro del mundo. Y lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con cada uno de esos centros, que son lugares chiquititos, ¿no? Y para ello yo creo que hay que asumir que tenemos un tiempo compartido con ellos, ¿no? Y esto me permite, esto creo que pensar que tenemos un tiempo compartido con ellos, que son nuestros contemporáneos, que compartimos necesidades, pues también nos permite superar estos futuros de ficción del capitalismo, ¿verdad? Donde el único lugar de los animales es en las granjas industriales, es en las tiendas, es ese, ¿no? El futuro de ficción del capitalismo. El capitalismo no se puede acabar, que el capitalismo es lo único con lo que podemos contar realmente para conseguir progreso, esto de lo que también ya nos hablaba Enrique hace un momento, ¿no? ¿Cuál es el lugar de los animales? Diría también fuera del progreso, fuera de la racionalidad instrumental, fuera de la tecnociencia, ¿no? Eso. Es una respuesta muy inacabada, muy incompleta, pero eso diría por ahora. Perfecto, David, muchas gracias. Enrique, yo sé que en tu respuesta anterior ya tocaste un poco de esta y de ahí surge precisamente esta pregunta. ¿Tienes algo que añadir o quisieras que pasáramos a la última A la pregunta última de... está bien. Ok, perfecto. Entonces, infortunadamente, y hoy sí, siempre digo que me da mucha tristeza que el tiempo se nos esté acabando, pero hoy siento verdadera nostalgia porque quisiera estar hablando con ustedes todo el día, que demuestran un dominio del tema impresionante. ¿Cómo puede entonces, para que terminemos, una persona del contexto actual, el contexto moderno, en donde hay una influencia de una cantidad importante de cosas externas, de la cultura y de todo lo que vivimos en el día a día, cómo puede una persona en el hoy ayudar a evitar la crueldad animal? Este, pues yo creo que el vegetarianismo es básico, ¿no? El vegetarianismo es vital como principio ético para relacionarnos con la naturaleza. Se ha hablado de muchos beneficios del beneficio que habría al ser vegetarianos todo el mundo. Dice que, dice Víctor Hugo, que nunca es tan importante una idea que cuando es más necesaria, ¿no? Y en ese momento, es algo que parecería muy sencillo, ¿no? El ser vegetariano, ¿no? Hacer una revolución de la cuchara, pero algo que parece tan sencillo realmente es algo mente muy difícil para la sociedad, ¿no? Culturalmente, el consumo de carne es pues es fácil de una industria, de una economía, y parar eso es como dice David, es parar el progreso, ¿no? Y desde nuestra visión, ¿no? Que tenemos de progreso, que es desde donde estamos mal, ¿no? Este, porque esa supuesta idea de progreso, no, hay que reconsiderar muchas cosas, ¿no? Desde cero, ¿no? O sea, desde este aspecto que los políticos no quieren reconocer, esta importancia, ¿no? Porque la misma ciencia se los dice, ¿no? La misma ciencia les está diciendo. Creo que también a los científicos que inventaron, o que inventaron que fortalecieron la industria del petróleo, los científicos les habían dicho que si seguían con esto iban a calentar la Tierra en unos años, ¿no? Pero al parecer ellos no les importa, ¿no? Y siguieron con eso mismo, ¿no? Porque nuestra política de hoy es muy cortoplacista, ¿no? O sea, nuestros políticos de hoy piensan en términos de 6 años, ¿no? De 7, cuando un verdadero proyecto político humano debería ser cómo asegurar la vida en la Tierra de aquí a 1000 años, ¿no? Ese debería ser un proyecto político, vital, ¿no? Y ningún político se pone a hablar de eso, ¿no? Entonces, este filósofo Enrique Dussel,
él decía que y nos enfrentamos a un nuevo futuro, ¿no? Ahorita vivimos en la modernidad, pero que en el futuro íbamos a vivir en un lugar que se llama la transmodernidad. No, no posmodernidad, sino transmodernidad, que es una etapa que supera la modernidad, ¿no? En esta transmodernidad no es un diálogo de Occidente con las culturas periféricas como de maestro-alumno, ¿no? Sino que es un diálogo entre iguales, porque ya estamos viendo pues la crisis de la modernidad, ¿no? O sea, ya vemos que hay hoyos por todos lados, que la gente está insatisfecha espiritualmente. Entonces, esa transmodernidad es un diálogo con otras culturas que ya de por sí ya tienen un respeto por la tierra, ¿no? Que esos que fueron relegados durante mucho tiempo, reconectar con ellas para, para darle a la Tierra una posición ontológica y filosófica más importante, ¿no? Más religiosa, reconectarnos con la Tierra, ¿no? Pero les digo, todo esto son solo ideas que no van a germinar si no se ponen del plano político, ¿no? Porque la política es la praxis por excelencia, ¿no? Entonces, si no se atiende la ecología y la relación con los animales desde un punto de vista político, todo se queda en ideas, ¿no? Y en charlas. Así que, pues, realmente, pues hay que hacer mucho activismo, ¿no? Esa es, nuestra labor. Y yo creo que algo muy importante es el vegetarianismo, ¿no? Promoverlo para mejorar nuestra relación con la naturaleza y con los animales, ¿no? Regresarles esa dignidad bueno, que tuvieron en algunas culturas, pero sí, realmente lo veo muy difícil, ¿no? La política y la sociedad en general, pues está muy dormida, ¿no? Solamente le importa, a la política le importa el cortoplacismo, como a los ciudadanos en general, no son lo suficientemente disciplinados como para no comer carne, ¿no? Como para buscar otras fuentes de proteína en otros lados. Y lamentablemente es esa falta, ¿no? De disciplina en la comida y en la política, lo que hace que pues la relación con los animales se quede en un plano teórico, ¿no? Gracias, Enrique. David, ¿cómo podemos en nuestros contextos actuales evitar la crueldad hacia los animales? Sí, igual, ¿no? Una pregunta, de esas preguntas que en su sencillez reside la impresionante complejidad de su respuesta, ¿no? Claro, creo que lo primero que tenemos que hacer es, y aquí está la complejidad que, claro, yo lo estoy pensando como desde la ciencia social, pues es lo primeritito que hay que hacer es recomponer nuestra subjetividad, recomponer nuestros esquemas sensibles, ¿no? Para justamente incluir e integrar esos otros cuerpos, mentes, sensibilidades en nuestro mapa de prioridades, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque si nosotros no sentimos y pensamos el mundo de otra manera, pues difícilmente podemos experimentarlo en aras de generar cambios, ¿no? Y concretamente yo diría, bueno, lo primero que necesitamos es pensar en términos de proyectos multiespecie, ¿no? Proyectos que incluyan los intereses de otros. En ese sentido, se nos exige pues ejercitar mucho nuestras artes de la atención, ¿no? Ciertamente ejercitar nuestras artes de la atención, ¿no? Descreer de la idea de que nos hacemos gracias al progreso, porque entonces terminamos arrastrando al resto de la vida en nuestras ontopolíticas del progreso, ¿verdad? Que siempre ha sido un progreso de unos cuantos, ¿no? Yo creo que tenemos que ejercitar la imaginación, imaginar que hay alternativas, imaginar alternativas, pensar alternativas. Y esto lo estoy pensando desde un pensador indígena muy, muy importante que probablemente ustedes conozcan, se ha hecho muy famoso, alegremente muy famoso en los últimos años, que es Ailton Krenak, ¿no? Tiene un texto muy bonito, Ideas para postergar el fin del mundo, porque él nos dice eso, ¿no? O sea, precisamente la idea de que el mundo se va a acabar, de que hay un fin del mundo, pues es una idea profundamente occidental, ¿no? Y que responde a los imaginarios y a cómo Occidente piensa la historia, ¿no? Porque en términos de un pasado colonial, imperialista, tremendamente violento, por decirlo menos, pues ha habido muchos fines del mundo, ¿no? Ciertamente hoy día, en la era de la sexta extinción masiva de especies, muchos organismos, personas, muchos individuos, muchos quienes que componen a esas llamadas especies, ya están de hecho experimentando fines de mundo, no lo mismo que otros grupos humanos minoritarios. Entonces, ejercitar la imaginación, comprometernos con la producción de ideas, ¿no?
Yo creo que son formas, pensando con Krenak, de postergar el fin del mundo y en ese sentido de ayudar a reducir la crueldad que habita en él. Yo soy un completo escéptico y hasta un enemigo de la separación entre teoría y práctica. Personalmente me parece una distinción, un falso problema, pero un falso problema que a su vez me preocupa de la insistencia con la que muchas personas se esfuerzan en establecer esa división. Porque a lo que voy es que la práctica misma, las prácticas de cuidado, que es otra cosa con la que podemos ayudar, ya es una manera de producir teoría. Porque cuando cuidamos al otro es una manera de intimar con él, es una manera de comenzar a reconocerlo, es una manera de permitirnos que ese otro nos enseñe. Y ahí ya hay una producción de conocimiento, ya hay una producción de teoría. Es decir, cómo podemos ayudar a la crueldad a reconocer que los animales, puntualmente los animales en la charla de hoy, también producen conocimiento, son agentes de conocimiento y no solamente son entidades pasivas merced a que nosotros descubramos algo en ellas. ¿No? Naturalmente tenemos que abrazar dietas veganas, ¿no? Veganismos populares. Yo hablo para un poco, bueno, no solo yo, sino esto es algo muy de muchas personas en Latinoamérica, pensar desde marcos de veganismos populares, veganismos del barrio, de ratificar dietas precoloniales, ¿no? Que ya existían, que eran reducidas en carne, porque pues en buena medida los consumos cárnicos masificados de hoy responden a prácticas coloniales de siglos. De ahí justamente la fuerza cultural que tienen y la dificultad que existe para abolir el consumo de carne, que no es solamente una cuestión de buenas intenciones sino que hay que entender que comer carne es algo también profundamente afectivo, biográfico, histórico y emocional, ¿no? Y que está de una manera bien fuerte encarnada en nuestras propias biografías personales, ¿no? Este platillo que cocinaba mi abuela, por ejemplo, y que está hecho de esto, y yo no estoy dispuesto a dejar de hacer eso, eso es una dificultad mayor que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pensar también el cuidado como una forma de intervención política, ¿no? Ya dije esto, ¿no? Ponerle atención a lo que ellos le ponen atención, porque eso nos va a descubrir un montón de cosas, ¿no? Eh, Hacerles las preguntas adecuadas, ¿no? Creo que eso también va a reducir la crueldad, hacerles las preguntas adecuadas. Y en último término, y yo con esto cerraría mi respuesta, pues también reconocer las fuerzas físicas y semióticas que tiene el amor, no el amor del 14 de febrero, no ese amor, lo que diría Donna Haraway, esa aberración evolutiva llamada amor, ¿no? En nombre del amor se justifican cosas tremendamente horribles, sino un amor como lo pensaba este biólogo chileno Humberto Maturana, ¿no? El amor como el reconocimiento legítimo de la existencia del otro, ¿no? Y de que el otro importa porque es importante para sí mismo y no por algo que me atañe a mí. ¿No? Eso te diría por ahora, y yo comparto con Enrique, la dificultad es tremenda, pero aquí, como dicen los anarquistas, ¿no? Pues una causa no se vuelve injusta por la derrota, ¿no? Y ahí andamos y seguimos intentándolo y seguimos con este problemón de responder con habilidad a lo que la vida nos aclama, ¿no? Y creo que otra cosa, pues aprender de otras culturas, sin romantizarlas, sin llegar al extremo de ser maniquios y Occidente malo y el resto bueno, porque eso también es falso, ¿no? También en Occidente hay buenas cosas, hay que decirlo, ¿no? No todo todo deja huella, no solo el dolor, y Occidente tiene puntuales huellas que también van en esa dirección, ¿no? Yo diría eso diría. Muchísimas gracias, David. En verdad, les agradezco profundamente y sé que todo el equipo de Controversia, todo el equipo que las personas que nos ven pues, no conocen, pero que están detrás de que Controversia sea posible, estamos profundamente agradecidos por su tiempo, por compartir con nosotros no solo la experiencia académica, laboral, sino la experiencia desde lo personal, que para mí es la más importante. Estamos muy agradecidos y esperamos de verdad poder tener la oportunidad de tenerlos nuevamente para que sigamos conversando, porque este es un tema que es de una real importancia, como ustedes lo decían, para nuestro presente, pero sobre todo para nuestro futuro. Muchísimas gracias, Enrique, muchísimas gracias, David. Esperamos que hayan pasado también ustedes un rato agradable y esperamos que eh, sigan con ese propósito tan bonito de crear esa conciencia de la relación que tenemos que tener con los humanos por nuestro bien y por el bien de ellos mismos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias a todas las personas que en cada emisión de Controversia nos siguen, nos apoyan, nos escriben. Por ustedes estamos aquí y por ustedes nos veremos en una nueva emisión de Controversia. Hasta la próxima.